Estamos gozosos, agradecidos al Señor por esta mañana. No es un domingo más, o pudiéramos decir es un domingo igual de especial que todos, cuando estamos juntos los hermanos adorando. Es maravilloso, a veces yo creo que cuesta parar y te da las ganas de volver a empezar. Amén. Pero cuando el Señor hacía milagros o la gente estaba en su presencia viendo las cosas, todo el mundo estaba con el Señor, pero cuando llegaba la hora de la enseñanza, muchos se iban, no querían soportar la palabra. Entonces yo siempre digo que exponerse a la Escritura para mí es de valientes. Pues el Señor le dijo a muchos, podemos decir creyentes de la época, ustedes no vienen a mí para que vuestras obras no sean reprendidas. Y gracias a Dios por su palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, nos reprende, nos guía. Así que tenemos la palabra profética más segura y firme, en la cual hacemos bien en estar atentos. El Señor continúa hablándonos como en el huerto del Edén, guardándonos del enemigo, porque la serpiente continúa viniendo, hablando a nuestra mente, intenta venir a sembrar, a cuestionar la palabra de Dios. Pero aquí hay un pueblo que alaba y adora, hay un pueblo que se sujeta, que no permite a la serpiente engañar. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Así que nos aferramos a la palabra. Fíjense que a veces nosotros miramos hacia el huerto y decimos, con lo fácil que era no haber cogido del fruto. Adán, ¿cómo coges? Y si el Señor nos mostrara a nosotros la de veces que hemos comido del árbol, nos asombraríamos. Porque comer del árbol es una vida autónoma sin contar con la palabra de Dios. Es hacer lo que tú quieres, decidir lo que tú quieres, a exentos o sin contar con lo que Dios ha dicho. Por eso dice Génesis 3:22, ahora son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y que verdad es que nosotros no necesitamos ni lo bueno ni lo malo, nosotros necesitamos lo justo y lo santo. Por eso dice que la Escritura es inspirada por Dios y nos instruye en la justicia. Usted puede ver a Adán y a Eva, cuando Dios los crea, le dice para qué les ha creado. Les dice señorear, multiplicar, sojuzgar, guarda el huerto, no comas de este árbol, en fin, de todo esto puedes comer. Y Juan 3 es nuestro Génesis. Nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Ahora la Escritura va a decirte qué es lo que Dios quiere contigo. Por eso necesitamos que Dios nos guíe por medio de su palabra. Ya no es tu criterio, tu filosofía, tu ideología. Es Dios revelándose por medio de su palabra, revelándote sus propósitos contigo. Y esto a mí me llena de esperanza. Yo no sé tú qué sientes, pero es un motivo de gratitud al Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos encomendados al mensaje por la oración del pastor Antonio. Continúo orando, reconociendo delante de Dios que soy siervo inútil. Sin Él nada puedo hacer, ni decir, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, sumérgenos en las profundidades de tu palabra, de tu Espíritu Santo, adéntranos en el espesor de tu revelación, haznos ver, comprender, discernir. Trae espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Escribe tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón a fuego, Señor. Necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que te honre, no solamente de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. Padre, que no volvamos a salir igual en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado a este mensaje, cómo podemos llegar a servir a Dios de una forma real, de una forma eficaz. Yo creo que todos aquellos que hemos conocido al Señor lo que queremos es servir al Señor, es darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro servicio, pero también creo que muchas veces nuestro ministerio, nuestro desarrollo a veces se frustra
A lo mejor en usted no, pero hay muchos en la iglesia que son frustrados en su ministerio, no se desarrollan, no logran entender para qué están sirviendo. Yo creo que todos dentro del cuerpo de Cristo ejercen un movimiento, no que todos tengan los 5 principales ministerios, pero no sé si habrá 18 dones, 19, hay talentos, hay muchas formas de servir, muchas cosas que hacer en la iglesia. Y yo creo que todos como miembros del cuerpo ejercemos un movimiento. Y eso es lo que el enemigo en toda la era de la iglesia se ha propuesto, es atrofiar, neutralizar, que el cuerpo no se pueda desarrollar, que no haya unidad. Por eso hoy vivimos en una época en que la iglesia está tan diseminada, tan cortada, porque hay un ataque desde el mismo infierno. Yo quiero hablar de algo que el Señor me inquietó en cuanto al servicio, al ministerio. Y yo quiero hablar en segunda de Tesalonicenses, por favor, vamos allá y vamos a leer. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios. Él es el único himno de alabanza suprema, Padre. Glorifícate, Señor, en la palabra. Dale el respaldo, la unción, la gloria, el denuedo, la gracia, la dicha. En el nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3, por favor. Y que puedan, nos vamos a poner de pie para ver la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo decimos así porque en la Escritura el Padre habla, el Hijo también habla y el Espíritu Santo también habla. Así que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Nos vamos a centrar en el versículo 10 y 11, pero dice que aquí, ok, digo, ¿qué mensaje es este? No tengo así tantos, disculpen. Bueno, mis hermanos, para contextualizarlo vamos a estar exponiendo el texto a partir del versículo 3, para ver de qué nos viene hablando. Y nosotros podemos comenzar viendo en el versículo 3 cómo Pablo levanta una palabra, una oración de gratitud a Dios
por el crecimiento de la fe y el amor de la iglesia en Tesalónica. Pero además el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios porque la fe y el amor de la iglesia en Tesalónica abunda y abunda para con los hermanos. Fíjense en esto. Y dice en el versículo 4, tanto, o sea, es decir, de manera es que abunda que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Es decir, nosotros contamos y damos testimonios a otras iglesias del carácter y del comportamiento que hay en ustedes. Nosotros nos gloriamos del desarrollo que hay en vuestras vidas. Y aún por vuestra paciencia y perseverancia y fe con la que vosotros estáis soportando cuando os persiguen y os atribulan, damos nosotros testimonio de cómo vosotros estáis soportando. Esta palabra en el original griego nos habla de cómo vosotros cuando os persiguen y os atribulan, cómo os sostenéis arriba en el sufrimiento, en la angustia, cómo ustedes se mantienen de pie a pesar de la aflicción, cómo retienen el valor bajo presión, es decir, bajo presión, en la angustia, en el sufrimiento, ustedes no dejan de valorar quién es Cristo. O sea, el apóstol Pablo comienza así, esto es tremendo. Fíjense que el versículo 5 dice, y esta es la demostración. Es decir, su carácter y su comportamiento, vuestra forma de ser, es la evidencia del justo juicio de Dios. Esto es tremendo. Hagamos un alto aquí. La palabra justificación es que Dios, el Padre, nos atribuye la perfecta justicia de su Hijo. Por eso nosotros somos salvos por medio de la justificación. Es decir, Dios nos atribuye la perfecta vida de Cristo. Y cuando nosotros muramos, nosotros como estamos revestidos de Cristo en un nuevo nacimiento, la muerte no nos va a poder retener como no pudo retener a Cristo. Porque va a ver al Señor, porque de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. Ahora dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, tú ves ahí la justicia de Dios que te justifica por fe. Es decir, una salvación consumada, ya pagado está. Eso ya está hecho. Pero ahora la justicia no solamente es por fe, sino ahora es para fe. Entonces ya entra ese justo de Habacuc 2:4 que dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, es decir, la justicia de Dios ahora se revela progresivamente. Ahora, fíjate que la justicia de nuestros hermanos en Tesalónica, dice Pablo, esa es la demostración del justo juicio de Dios. Vuestra forma de ser, vuestro comportamiento, vuestro carácter. Fíjate, mis hermanos. O sea, la justicia no era para afuera. No era es que tú haces. No era condenado. No, la justicia era para adentro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? La justicia era para adentro. Porque eso es justificación. No solamente para salvación, sino que la voluntad, es decir, cuando tú recibes a Cristo, ¿cuántos saben que empiezan a recibir convencimiento de pecado? Esto está mal, tú empiezas a sentir, esto no está bien. Por eso antes éramos mentirosos, ahora no mentimos. Antes hacíamos cosas que ahora no hacemos. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido revelada en nuestras vidas y nos ha dado unos ojos para ver el carácter de Dios. Y eso es santidad, justicia, puesta en práctica. Así que fíjate cómo la demostración del justo juicio de Dios era el comportamiento del pueblo, su carácter, su forma de ser. Esto es tremendo. O sea, aquí había un grupo de gente que padecía por el reino de Dios, por su justicia, porque en todo reino hay un monarca que está ejerciendo soberanía, está ejerciendo voluntad, justicia. Amén. Así que aquí vemos un pueblo, mis hermanos, que estaban arriesgando su vida, enfrentando y exponiéndose a los abusos y a los peligros que había en el mundo por causa del Evangelio.
La paciencia en el sufrimiento es lo que nos hace a nosotros idóneos para el reino de Dios. La paciencia en el sufrimiento. Porque aún tu propia carne está en contra del Espíritu Santo. Así que dice, busca el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Ya estás viendo la justicia con el reino, cómo está entretejido. Pero ahora dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos que sufre violencia. Esa palabra en el griego es esfuerzo, es un deseo, una pasión descontrolada del corazón por cogerlo de Cristo. Así que dice, y los violentos lo arrebatan, no solamente buscarlo, sino cogerlo cuando lo encuentras, echarle mano. Eso es la palabra arrebatar. Así que fíjate que la paciencia en el sufrimiento por causa del evangelio, de la justicia, del ministerio, del carácter, mis hermanos, es lo que nos hace idóneos, es la idoneidad para el reino de Dios. Porque Dios es santo. Amén. Dios es justo, Él es perfecto. No podemos caminar de cualquier forma. Lo de Dios no se va a desarrollar en nosotros en cualquier forma. Por eso está la circuncisión, que dice que no es la que se echa en carne, sino es en el corazón. ¿Qué era la circuncisión, mis hermanos? Era la carne que sobraba del varón. Y es la carne que te sobra a ti, la que hay que circuncidar. Es la carnalidad que nos sobra, la que hay que cortar. Así que, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:12, nosotros vemos que hay un llamado. Mis hermanos, cuando la palabra habla de llamado, es como si yo cogiera el teléfono o te dijera, Antonio. Entonces tú respondes, ¿qué? Ven, que te llamo a mi reino y a mi gloria. Eso está diciendo 1 Tesalonicenses 2:12, nos revela un llamado al reino del Señor y a la gloria, andando como es digno, dice. Es decir, hay una dignidad para andar en el reino y en la gloria de Dios, no es de cualquier forma. Como su reino y gloria requieren y demandan, es como que nosotros tenemos que andar, mis hermanos. Yo estaba pensando, meditando esta semana, ¿ustedes creen que Caín atacó a Abel porque era Abel? Caín atacó a Abel por cómo adoraba, por cómo alababa, por cómo servía, por su ofrenda. Y yo estaba viendo y el Señor me mostró que hay un ataque a Cristo en tu vida, hay un ataque a Cristo en mi vida. Eso es lo que Él quiere tirar, eso es lo que Él quiere romper. Mis hermanos, eso es lo que ataca el enemigo, que no se desarrolle el carácter, y de eso va este mensaje. Por eso yo le he titulado ¿Cómo puedes llegar a servir a Dios de una forma real? Porque dice que va a llegar un día que los libros van a ser abiertos. Y ¿tú qué hiciste? Yo estuve haciendo esto. Pero es que aquí pone otra cosa. ¿Por qué? Porque las obras fueron preparadas de antemano, antes, para que tú andes en ellas. Amén. Y se van a abrir los libros y decir, ¿tú qué hiciste? No, yo hice esto. Yo te llamé para esto. Yo te llamé para esto. Amén. Yo oro a Dios para que nos revele cuál es lo que ha preparado para mi vida. ¿Tú estás orando para que te revele lo que Dios ha preparado para tu vida? Pues si está aquí todavía no ha acabado. Así que nos enseña el versículo del 6 al 8, que cuando el Señor Jesús se manifieste, ahora las tornas van a cambiar. Ahora hay gente que nos persiguen, que se ríen, se burlan, a veces nos afligen, nos hacen daño, pero estos versículos nos están diciendo que cuando el Señor Jesucristo venga, es que Él va a ser el que te va a defender, las tornas se van a cambiar. Ahora los perseguidores van a sufrir la tribulación. Y fíjate el versículo 9, qué duro este versículo. Para mí es de los versículos más duros. Fíjate, sufrirán pena de eterna perdición. Para mí este versículo es de los versículos más duros. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjate, esto es tremendo, esta palabra. Esto es durísimo. Ahora, nosotros que somos los perseguidos, encontraremos reposo, dice el texto. Nosotros vamos a encontrar reposo. Pero fíjate, si habla de exclusión, el antónimo es inclusión. Es decir, es que la causa que está manejando este versículo es eterna.
Pero este texto no solamente, mis hermanos, está haciendo alusión a cuando el Señor venga, porque el Señor ya está reinando. El Señor ya vino y ascendió y ahora está reinando allí, aunque no lo veamos. Parte de lo que será ya es y ya se está desarrollando. Por eso estamos en la presencia. ¿Cuántos están incluidos en la presencia? Amén. La presencia ya está. ¿Cuántos experimentamos el poder y la gloria del Señor? Eso ya está, ya se está desarrollando. Entonces, fíjate qué maravilloso. Nosotros ya estamos integrados y estamos introducidos en la presencia del Señor. Así que todo esto ya está de alguna forma y en alguna medida. Así que fíjense, mis hermanos, cómo el texto viene hablando del carácter de los hermanos en Tesalónica. Cómo ellos perseveraban en la fe, en el amor, para unos con los otros. Fíjate que luchaban en el Evangelio, eran gente digna del reino, buscando el reino de Dios, sufriendo por causa de la justicia de Cristo. Era gente de carácter, mis hermanos. Fíjate cómo comienza el texto, o sea, lo que está revelando era que era una gente que aquí estaba demostrando el justo juicio de Dios. Esto es elevado, esto no es cualquier cosa. O sea, esta gente era gente que estaba metida en la presencia, en la gloria y en el poder del Señor. Fíjense el versículo 11. Dicen, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. La Biblia de las Américas dice, para que os tenga por dignos de vuestro llamamiento. Ahora, fíjate cómo el apóstol Pablo, fíjense mis hermanos, cómo estaba orando para que el llamamiento tuviera cumplimiento. O sea, ustedes saben, cuando un cristiano está jactado en la salvación, en la gracia, todo lo tengo, todo es mío, todo yo ya lo tengo, y no es así, mis hermanos. Hay algo que está consumado en la fe, en Cristo, que hay una salvación eterna. Y todos vamos a entrar por la misma puerta, pero no todos van a tener la misma recompensa, porque dice que todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. O sea, no vamos a pasar la eternidad de la misma forma. Fíjense qué bueno de Dios. Él continúa motivándonos. Es como el padre que le dice, si te portas bien, te voy a dar esto. No, si es que el niño ya tenía que portarse bien, sin que se le diera, pero lo motiva. Así es nuestro Dios, nos lo ha dado todo. Ha dado la vida de su Hijo. Ha sufrido lo que no podemos entender y continúa motivándonos. Si te portas bien, hijo, si tú haces esto, yo te voy a dar ahí recompensas. Haz tesoros arriba, no aquí abajo, allá arriba. ¡Wow! ¿No ves? Así que, fíjate cómo es una oración de nuestro hermano Pablo, orando a Dios, para que tenga el Señor por dignos a la iglesia de su llamado. Y cuando hablamos de llamado, hablamos de propósito. Fíjate que quiere decir que es algo que está en el proceso, mis hermanos. Que tiene que realizarse, buscarse, desarrollarse, que es algo que tiene que suceder. Mis hermanos, se lo estaba diciendo a los tesalonicenses que tenían ya un carácter ya bien desarrollado. Fíjate. O sea, estamos viendo carácter y ahora ya estamos viendo el llamado, propósito, obra, porque de eso está hablando, que para que Dios cumpla todo propósito y toda obra. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, ahora ya estaba implicando al pueblo en un llamado, en una obra, en un servicio, en un ministerio, en una forma de trabajar, de servir. Ya tenían el carácter. Ahora está orando Pablo para eso. Fíjate, o sea, dice, os tenga por dignos. No está diciendo ya os tiene. Para que os tenga por dignos. Fíjate, nota esto, o sea, ya el carácter, al nivel en el que estaba, y Pablo oraba para que los tuvieran por dignos. ¿No dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios porque me tuvo por digno del ministerio? O sea, fíjense el versículo 10.
cómo alude a los santos. Ya aquí hay un pueblo de Dios santificado. Es decir, es un pueblo apartado por Dios para una salvación eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo. Nosotros somos santos porque Cristo es santo, pero también hay un imperativo y dice, ser santos como Él es santo. Amén. Así que, fíjate, y nota en el versículo 11, en su contexto, cómo nos está implicando en un propósito y en una obra. Por eso yo quiero decir que no nos podemos enfatizar a un 100% en este texto solamente en la venida plena del Señor, sino que hay una implicación para este tiempo. Así que, fíjate como estábamos diciendo que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero Él nos está implicando en una obra. Así que tu implicación en la obra de Dios, iglesia, tú tienes que retener y tienes que desarrollar la salvación por gracia por medio de la fe, porque es dentro de la salvación que nosotros hacemos la obra. Porque nosotros, a través de nosotros hay una dispensación. Dios nos usa para dispensar no solamente moral, ética, valores, amor, paz, gozo, predicar el Evangelio, edificarnos los unos a los otros. Eso es dentro de la salvación. Es una salvación desarrollada. Por eso dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Es nuestra salvación lo que desarrolla eso. Ahora, por eso dice que cuando Cristo venga, dice el texto que estamos estudiando, será glorificado en sus santos. No está diciendo por medio de sus santos, está diciendo en sus santos. Es decir, el Señor puede venir y no te va a coger y va a decir, este es un redimido mío, esta redimida mía. No está diciendo eso, no está diciendo por medio de Él, sino en ellos. Es decir, es por lo que va a haber de Cristo en ti. Es que cuando Él venga, tú te vas a aprender, tú no notas que contra más cerca estás del Señor, algo más se aprende dentro de ti. Amén. Es que cuando Él venga, los que estén metidos y estén prendidos van a ser como antorchas prendidas en el, no vas a poder evitarlo. Es como el sol que le da luz a la luna. Cuando venga tu luz y se acerque a ti, vas a prenderte de una forma que no vas a poder negar. Y va a haber gente que va a estar como las insensatas así medio apagadas, ahí medio turulentas, y le dicen las sensatas, ir a los que lo venden. Siendo herederas, van a los traficantes del Evangelio. Porque no pagan los procesos, la oración, el ayuno, la búsqueda, la obediencia, la humillación, el sometimiento. No quieren. Entonces tienen que ir a, ven que te impongo manos, en el nombre de Jesús. Recibe. Eso sí, no sé si está en masturbación, si está en pornografía, si está en mentiras, si está en robo, si está en borrachera, no sé cómo está, pero recibe, eso sí, déjame tus diezmos y tus ofrendas. Ir a los que lo venden. Que si no nos apagamos nosotros también. Qué triste, ¿no? Pero aún así en ese texto hay una oportunidad para esa gente, porque también son cristianos y la salvación es por gracia. Para mí, bajo mi punto escatológico, pasará la gran tribulación. Pero dicen, velad, porque no sabéis cuándo volveré. Entonces hay otra oportunidad. Y entonces ahí sí que se le van a abrir los ojos, se le va a quitar la apatía. Ahí sí que va a haber convertidos de verdad. Inclusive seguro que mejor de nosotros. Porque qué verdad es que el sufrimiento nos abre los ojos. Las pruebas, el dolor. Cuando estamos bien es como que se nos olvida todo. Así que no bajemos la guardia, iglesia. Así que, fíjate que es para que Jesucristo se glorifique en sus santos cuando Él venga, pero Él ya se está glorificando. Porque dice que su eterno poder y deidad son claramente visibles por las cosas hechas. Usted es algo hecho de Dios, o no es nueva criatura. La iglesia es algo hecho, creado por Dios. Amén. Y a Dios se ve a través de nosotros, por eso somos embajadores.
la cara visible de Cristo. ¡Wow! Así que Él se glorifica en lo que hay de Él en ti, iglesia, en lo que tú eres, en lo que tú tienes de Cristo. Eso es lo que ha marcado la diferencia en tu vida sin Cristo. No ha sido ni tú ni yo, es Cristo lo que ha marcado. ¿Qué hubiera sido de mí si Cristo no hubiera venido a mi vida? Y esa pregunta seguro que nos la podríamos hacer la mayoría. Así que dice que todos tendremos un cuerpo glorificado cuando estemos con el Señor. ¡Qué maravilloso! Y a veces le digo a mi esposa, tengo unas ganas, de verdad, unas ganas. Y me dice, ¿pero de qué? ¿De qué? Digo, de tener un cuerpo glorificado. Y no, yo también. Ya no va a haber más enfermedad, más llanto. Vamos a ver a Jesús cara a cara. ¡Wow! A Moisés. Le vamos a preguntar, ¿cómo es Rafa? ¿Qué es lo que veías? Y le vas a decir, Elías, ¿no tenías miedo cuando vino el carro ese? Y dice, ¡guau! ¿Qué llevó? ¿Cómo era el pueblo de Israel? Oye, ¿cómo visteis el mar? ¿Cómo era ese agua que se abría? Todas esas cosas. Eso vamos a ser conscientes de eso. Porque en el monte de la transfiguración, Pedro y Juan sabían que eran Moisés y Elías. Sí. Y el Señor. O sea, eran Moisés y Elías, no eran otros. Van a haber cosas que van a cambiar, pero dice Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven pronto, Señor. Tenemos ganas que Cristo venga. Es una realidad, pero estamos haciendo la obra del Señor, que es maravilloso. Pero cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado en su pleno, eso es tremendo. Pero eso es en parte ya. Y ese es el juicio de los condenados. Lo que ellos van a ver será un testimonio visible. Ellos van a ver a Cristo de forma desarrollada en usted, a una forma plena, con un cuerpo glorificado. Y los que se pierden, a los que les has predicado, a los que les has testificado y te han rechazado, te van a ver con un cuerpo glorificado. Mucho más, que te va a brillar el rostro mucho más que le brilló a Moisés cuando bajó del Sinaí. Y tú vas a ser un testimonio para los condenados, porque dice que los que sean tenidos por dignos juzgarán a las naciones con Cristo. Pero Cristo en ti es un juicio para la gente. Por eso la gente te persigue. Porque no andas en el desenfreno de los impíos. Yo me acuerdo cuando llegué a mi empresa y llegué allí y me señalaban, nos sentábamos en una mesa así, yo tenía que enfrentar un conflicto, porque yo tenía un conflicto de emociones. Y entonces me decía, guau, yo no voy a hacer esto, o no voy a hablar de esto, o no me voy a reír de esto porque pisa la sangre de Cristo. Tampoco voy a ser partícipe de esas conversaciones. Entonces todo eso desentona y todo eso levanta persecución. Y te persiguen, mis hermanos, pero dice, se han sufrido por causa de la justicia. Pero gózate. Ahora, no es fácil, ¿por qué? Porque están nuestras emociones y todo eso, pero que las emociones tienen que ser golpeadas. Y eso es un proceso, ya luego ya cada vez duele menos, ¿verdad? Lo que lleva más años, cada vez va doliendo menos. Así que, fíjate que el testimonio visible es la condenación del mundo, porque ven a Cristo en ti. Y fíjate que dice que este misterio, escondido desde las edades y desde los tiempos, ahora ha sido revelado, y es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso dice Colosenses 1:27. Y eso es lo que ataca el enemigo. El enemigo no quiere que se desarrolle Cristo en ti. Y ataca, y tristemente muchas veces lo consigue. Porque Él dice que ha descendido con gran ira. Nosotros ya lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero Él ha descendido con gran ira. A hacerle la guerra a los santos. Este es un mentiroso. Pues no dice el texto que yo he vencido. Fíjate, pero el Espíritu Santo nos revela que Él ha bajado a hacernos la guerra. Pero dice que ya hemos vencido. Entonces yo no tengo que pelear ninguna guerra, yo solamente tengo que luchar resistiendo firme en la fe, sometido a Dios, para disfrutar de la victoria que ya tenemos.
Él quiere pensar, por eso yo cuando me encuentro con el ministerio de guerra espiritual, le tengo que decir, no, no es guerra, es lucha. Hay una lucha, es real, hay una lucha, pero la guerra ya la hemos ganado. Por medio de la sangre. Tienes que cambiar la palabra guerra por lucha. Porque yo no tengo que estar haciendo una guerra que ya he ganado. Entonces, mis hermanos, Él ataca a Cristo en nosotros. Él ataca la alabanza que hay en ti para Cristo, es lo que ataca al enemigo. Tu alabanza, tu adoración. Dice, ya el acusador ha sido arrojado fuera, el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Pero ahora el enemigo quiere tomar nuestra boca para que tú me juzgues a mí, para que yo te juzgue a ti. Y vienen pensamientos, inyecta sentimientos, y él se disfraza como ángel de luz. Mis hermanos, uno de los problemas que hay en el pueblo es que no hay discernimiento espiritual. Si yo le preguntara a más de uno aquí, ¿usted ha visto alguna vez un demonio en lo espiritual? Diría, ¿eso para qué? Sí, porque hay una lucha, hay que haber un discernimiento espiritual. Porque nosotros estamos viendo espiritualmente, nosotros sentimos el mundo espiritual. Pero no vale con sentir, tenemos que discernirlo, ver los ataques, porque el enemigo viene a hablarnos como le habló al Señor Jesucristo en el desierto, con la palabra. Pero con la palabra errada, equivocada, torcida, descontextualizada. Y a veces nos traen sentimientos, nos traen emociones, porque sabe que somos carne. Y estamos en una santificación, no tenemos un cuerpo glorificado. Pero la justicia que estaba en Tesalónica, le discernía al pueblo quién eras. La justicia de Cristo te discierne a ti quién tú eres. Tienes que mirar para adentro, iglesia. Dejarte que la justicia, ponerte a la justicia de Dios, a lo que es justo. La justicia no es un dedo para afuera, es un dedo para adentro. Así que dice el versículo 10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron. Es decir, fíjate de esto, dicho de otra forma, nuestros hermanos y nuestras hermanas, o sea, la gente admira, se goza, se maravilla, se asombra, se edifica contemplando el testimonio de Jesucristo en usted. Solamente con un testimonio, cuando nosotros damos con un hermano y una hermana que está desarrollado en el carácter de Cristo, eso es maravilloso. En esa bondad del Espíritu Santo, en ese carácter, y fallas y le fallas, y no te trata de acuerdo al fallo. Gente que te abraza, gente que solamente abre la boca para hablar y con su testimonio, ya te está ministrando. Parece como la sombra de Pedro, que ya te está trayendo sanidad solamente con la sombra. Y son gente desarrollada. Por eso el enemigo ataca ahí. Porque este es el misterio escondido desde las edades de los tiempos. Cristo en ti. Así que, por eso nuestro hermano Pablo dice en paréntesis, enfatizando la clave del llamado, del propósito y de toda obra de la fe. Fíjense, mis hermanos, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, esa es la clave del ministerio y del servicio para Dios. El testimonio. El testimonio. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. No solamente es que yo he venido contándoos y hablándoos y simplemente por una palabra literal me habéis creído. No, es el testimonio. No solamente es hablar, es lo hablado, ejercido, activo, desarrollado. Esa es la demostración, como decía versículos atrás. Así que, fíjate, dicho de otra forma, Pablo está diciendo, si Dios nos ha tenido por dignos de su llamamiento y está cumpliendo sus propósitos y toda obra de fe, es porque hemos recibido, desarrollado, retenido el testimonio de Cristo. Eso es lo que está transmitiendo el texto.
Pero enfatiza y dice, pero este testimonio vosotros lo habéis visto, lo habéis creído y estáis dando testimonio. Por eso nosotros en la iglesia necesitamos ministerios y que la gente primero se levante en el carácter. Aquí nosotros hemos tenido que confrontar eso. Con gente que ha venido y ha dicho, nosotros venimos a servir. Ah, genial. Somos gente que venimos a apoyar. Genial. Muy bien. Entonces vamos a adorar juntos. Vamos a comer, vamos a hablar, vamos a conocernos. Entonces pasa que cuando pasa un tiempo a todos nos sale la desnudez. No es que somos aquí alguno perfecto. A todos nos salen las cosas. El problema no son las cosas que nos salen. El problema es que no te dejas tratar. El problema es que no te pones, no tienes humildad, no quieres que te toquen. ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada, hombre, si todos tenemos defectos. Si todos, ahora hay que tratarlo. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra. Esa palabra espada es la palabra en el griego bisturí. No es la espada que sale de la boca de Jesús matando a nuestros enemigos, que es espada grande. No. En Hebreos 4:12 es la palabra bisturí. ¿Por qué? Porque la palabra hace ahí el inciso y llega hasta lo más profundo del corazón. Y las cosas salen y el Señor nos lo muestra. ¿Quién se cree que me dice a mí las cosas? Un pastor aconseja a toda la iglesia y toda la iglesia aconseja al pastor. O sea, yo caigo sobre vosotros y todos vosotros caéis sobre mí. Pero eso tiene que ser así, porque hierro con hierro se aguza. ¿Quién me va a decir a mí las cosas? Mis hermanos. Ahora, un pastor siempre está más expuesto, o debiera de estar más expuesto, que todos los demás. Tengan misericordia de mí. Tengan misericordia. El día, ¿cuándo oraron por mí como pastor? Mis hermanos, yo le dije, yo no puedo pastorear una iglesia que no me reconoce como su pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que discernir quién se pone aquí. Y si la iglesia no dice, entonces que no se ponga. Porque tiene que haber un testimonio visible y palpable. Eso es lo primero para un ministerio. Hoy no. Hoy la gente quiere servir y no sabemos quién es. No sabemos su ministerio, la gente no se pone y le dices y se va y brinca de un lado para otro. Y como dice nuestro pastor Abel, hay un turismo en el cristianismo hoy tremendo. Van de un lado para otro. ¿Por qué? Porque le tocas un poquito. Mira, aquí hay que... ¡Ay! No nos gusta, mis hermanos. Pero por eso te digo, el problema, los ministerios, estamos para la edificación, no para la condenación. Nosotros siempre intentamos, cuando tenemos que manejar un problema, yo soy una de las cosas que yo suelo aconsejar a otros pastores cuando estamos hablando, es que no seamos prematuros. Porque nosotros vemos un fallo y brincamos, ¡ay! ¡Ay! Aquí. No, el problema no es ese. Usted ora por su hermano, ore por su hermana. Y yo veo un problema en la iglesia, yo no voy a la persona y le digo, oye, esto. No, yo estoy orando, pidiendo el recurso, la puerta de salida, para que Dios haga la obra, no yo, ni ningún pastor. Por eso también la iglesia está dañada. Porque hay mucho recurso humano, mucho golpe. Y todo genera un conflicto. Los que han pastoreado lo saben. Todo genera un conflicto emocional. Pero eso se tiene que ir apagando, eso se va apagando. Así que, fíjate que era el versículo 11. Bueno, lo que estábamos diciendo, Pablo estaba diciendo, Dios nos ha tenido por dignos de su llamamiento, de sus propósitos y de toda obra de fe, por lo que vosotros estáis dando testimonio, porque habéis visto el testimonio del Señor en nosotros. Fíjate el versículo 11, dice, para que Dios os tenga por dignos. O sea, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento.
y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Ustedes saben por qué hay tantos problemas en la iglesia, mis hermanos? Pastores, mujeres, cayendo en adulterio, robando, mintiendo, dejando al mundo entrar, tantos problemas. Porque empiezan por aquí. Empiezan por el versículo 11, no por el 3. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren hacer todo el propósito de Dios y toda obra de fe sin pasar por ahí. Y somos prematuros en el ministerio. Para poner a la gente. Hay un propósito de Dios para las vidas que son santificadas, que son apartadas. Dios nos santifica, nos aparta para una salvación eterna, como decíamos, que está consumada, pero ahora nosotros, por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, debemos apartar nuestra vida para vivir y experimentar a Cristo en la salvación. Porque, mis hermanos, la salvación es en todas las áreas. Una de las cosas que yo estudié, porque yo me he criado en una iglesia que la mitad decía la salvación se pierde y la otra mitad la salvación no se pierde. Y yo dije, bueno, ¿y la Biblia qué dice? Entonces vamos a estudiarla ahí profundo. Y entonces, una de las cosas que yo me doy cuenta es que la salvación no se pierde. La salvación eterna, porque es eterna, si no sería temporal. La salvación eterna no se pierde, pero aquí en la tierra sí puedes perderla. Por ejemplo, Santiago 5:19, ¿qué dice? Cualquiera que le haga volver a un hermano del error de su camino salvará un alma ¿de dónde? De la muerte. ¿Dónde estaba el hermano? En la vida, ¿no? En la muerte. A partir del 19, no sé si es 19, 20 o 21, pero a partir de ahí. Salvará un alma de la muerte. Viene hablando en ese contexto. Ahora, 1 Corintios, capítulo 3, allí a partir del 28 en adelante, habla tomando la Santa Cena indignamente. ¿Y qué le pasa a la gente que la toma indignamente? A los hermanos que han sido redimidos. Se debilitan, enferman y duermen. Esa palabra dormir es muerte espiritual. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto. El Señor le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, porque de cierto te digo que cuando comas vas a morir. Ahora, Adán comió del árbol, pero siguió durmiendo, despertándose, andando, labrando, trabajando, pero fuera del huerto, fuera de la presencia. Ya no caminaba con el Señor. Y esa es la muerte. Estar separados de la presencia de Dios. Esa es la muerte. Separados, vivir separados de la presencia del Señor. O sea, fíjate que Santiago, por ejemplo, 1:15 dice, ustedes son tentados de vuestra propia concupiscencia, es decir, vuestra propia naturaleza caída os tienta, dice, cuando se concibe el pecado en el corazón y se da a luz, y se practica el pecado, da a luz el que la muerte, se lo está diciendo a los cristianos, muerte espiritual, la salvación ya no la has retenido, no te has ocupado bien, y por eso el apóstol Pablo dice, yo corro como un atleta legítimamente, absteniéndome de todas las cosas. Esa palabra legítima es de acuerdo a las reglas, y el apóstol Pablo enfatiza y dice, no es que yo ya lo haya conseguido, pero lucho para no ser descalificado. Entonces tú tienes que saber cómo moverte en el tablero. El rol que estamos jugando nosotros, cómo nos estamos moviendo. Porque el enemigo lo que quiere es eso. Primero ataca el carácter, porque sabe que si tu carácter en Cristo se desarrolla, ¡ay! Otro gallo va a cantar. Y no le vas a negar. Así que, fíjate que esta vida santificada es una vida para vivir y experimentar a Cristo. Pero aquí hay 3 palabras, mis hermanos. Digno, bondad y poder. Estamos acabando. Fíjense, mis hermanos, esta palabra digno es que Dios va a considerar, iglesia, que si tú eres digno para el llamado. O sea, si te has ganado el derecho a formar parte de su llamado. Eso nos dice esta palabra digno.
O sea, si le estás, también esta palabra te está diciendo, es que Él va a mirar, si tú le estás dando la dignidad a su llamado, y la dignidad nos habla de cómo tú estás valorando y estás evaluando al nivel que requiere su llamado. Esto es muy importante, iglesia. El Señor está mirando a ver cómo tú estás evaluando, cómo tú estás valorando y al nivel que lo estás haciendo, de acuerdo al carácter. ¿Qué dignidad? En cualquier asunto o circunstancia. Ustedes saben que cuando nosotros le quitamos la dignidad a una persona en cualquier relación, esa relación está rota. Usted puede ver en Estados Unidos el mayor delincuente, asesino en serie, violador, le dan unos minutos antes de ejecutarlo en la silla o en la inyección o lo que sea, por la dignidad, porque es inerrante. No se le quita la dignidad a la persona. Cuando se le quita la dignidad a algo, ese algo se rompe. Y por eso Pablo estaba orando, sean tenidos por digno de su llamado. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo los ayude a valorar, a evaluar, Señor, el carácter. Como dice que Pablo estaba orando en Gálatas, dice, ahí hay una oración donde Pablo sufría dolores de parto para que Cristo fuera ¿en qué? Formado en los Gálatas. Fíjate, Cristo formado, wow, qué maravilloso. Señor, apártame y llena el templo de ti. Fíjate, esto es tremendo. O sea, si no valoras y evalúas correctamente en el trato, como mínimo la circunstancia se refiere o la persona, le vas a quitar la dignidad y no vas a poder. Ahora Dios evalúa y valora si eres apropiado para el llamado. Eso está diciendo. Eso es lo que está transmitiendo la idea. O sea, Dios está evaluando y está valorando si eres apropiado para el llamado, de acuerdo a la dignidad que tú le estás dando a Dios y a lo de Dios. Por eso gemía Pablo. Señor, tenlo por digno del llamado, tenlo por digno del llamado, no solamente de la salvación consumada, es que la salvación ya está en nosotros, ya nos estamos ocupando, ya se está desarrollando. Lo que será consumado y pleno ya está. Eso es tremendo. Por eso tú le hablas a la gente y se queda, ¿qué dice? ¿De dónde es este? Y tú dices, no, es que mi ciudadanía está en los cielos, que yo no soy de aquí. No, soy extranjero. No, se te nota. Más que nada por cómo eres. Y entonces tú dices, wow, algo estoy haciendo bien. Así que cuando tú le das la dignidad que Dios merece y tú empiezas a evaluar, mis hermanos, esto ya no se trata de ti ni de mí. Tú tienes que saber con quién estás caminando. Tú tienes que abrir los ojos. Tú no estás caminando con cualquiera. Tú tienes que evaluar y valorar al que tienes a la derecha. O no dice, y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Él está contigo. O sea, lo importante es tener el testimonio correcto, en ser como Dios aprueba. Y tienes que buscarlo, gemirlo, pedirlo. Tienes que implicarte en la vida de Cristo, renunciar a todo lo demás. Entonces nos vamos a ganar el derecho de esa dignidad del llamado. Dios te va a revelar de una forma impresionante. Él lo ha dicho. Y hay un costo para seguir a Cristo. Así que a Dios le tiene que parecer que estás bien situado, iglesia, y que te lo mereces. Y de eso habla la dignidad. Por eso muchas veces no nos levantamos en áreas. Y luego Dios te levanta en una. En Dios siempre hay principios. Yo no sé si usted ha tenido la sensación de que buscas algo mucho en Dios, busca, y llegas a eso, Dios te lo da y lo conseguí, y de repente, y te muestra que estás en un principio de otra cosa. Y dices, ¿ahora qué tiene allí? Espérate, descanso un poco. Es como yo al Señor, yo me cogía todos los dones y decía, Señor, me das el don este, el don este también le quiero, y me dio uno y le dije, no me des más.
déjame que sirva con este, no me des más que... ¿verdad? A veces no... Así que la palabra bondad, otra palabra que es necesaria para el servicio, la palabra bondad nos habla de una actitud benevolente. Es esa actitud amistosa hacia los demás, compasiva, misericordiosa, piadosa. ¿Usted sabe la alta tensión del ministerio? Si su carne no está bien golpeada y está pegando brincos a cualquier cosita, cuando usted venga a la tensión del ministerio, va a hacer aquí una siega que no vamos a quedar ninguno. Porque el ministerio te mete en una alta tensión diferente. Por eso Moisés dijo, este se ha cargado a este, me lo tengo que llevar 40 años al desierto. Lo voy a dejar mansito, ya verás. Y dice, el hombre más manso de la tierra, venga, ahora puedes ir para allá. Habla. Que ya está bien. Claro, y el Señor no te... Y tú dices, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy...? No, es que estar en las manos del alfarero duele. A mí la alfarería, yo se lo digo a mi esposa, digo, ay, hoy vengo de la alfarería. Déjame, que he tenido... ¿Por qué? Porque parece que es el hermano y la hermana que está en contra tuya, y no. El Señor permite, para golpear tu carácter. Tú eres muy intenso, eres muy intensa. Y el Señor te necesita ahí abajito, mansito, para que cuando te metas en la alta tensión puedas ministrar el don, el talento, con el carácter que Dios requiere. Por eso la bondad nos habla de una virtud activa que desea hacer lo bueno siempre, a pesar de lo que sientas dentro. Aunque tú por dentro seas un conflicto y digas que le meto con toda la viga para sacarle la paja del ojo, ¿sí? Porque esa es la viga. Son conflictos emocionales. ¿Cuántas veces te ha pasado que ves a alguien dice algo y se te remueve todo y dices, ¿pero qué dice este hombre? ¿O qué dice esta persona? ¿O qué le pasa a esta persona? Ese es un conflicto, pero lo tienes tú, no la persona. Eso lo hace usted. El problema es de usted. Por eso el Señor dice, si van a sacar la paja, quítate la viga. Entonces venimos a quitar la viga, a meterle con la viga, entonces vamos a quitarle la paja, y como no vemos, porque ya vamos ciegos, le metemos los dedos o los ojos y lo dejamos con menos visión de la que tenía antes. Somos muy intensos y necesitamos el carácter de Cristo. Dice que Cristo no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Ay, Dios mío, ¿tú te imaginas viendo todo lo que hay en nuestros corazones? Ay, madre mía. Ese balón sí que tenía paciencia. Él lo veía todo, pero no trataba a la gente de acuerdo a lo que veía. Él trataba de acuerdo a las palabras y las obras del Padre. Ese sí que tenía excusa para decir, tiramos esta y tiramos otra. Tiramos esta creación y hacemos otra perfecta. Pero dice Romanos capítulo 11 que Dios sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. Porque cuando Él juzgó a Satanás y todos los ángeles no hubo misericordia. Entonces todos los ángeles solamente vieron juicio, pero Él quería mostrar su carácter. Ese es el propósito de toda creación, mostrar su misericordia. Así que la bondad nos habla de la combinación de hacer lo bueno siendo bueno. No es de hacer lo bueno siendo soberbio. Sí, porque yo puedo traer una enseñanza muy buena y te la predico con soberbia y altivez. Y a mí no me vale de nada venir muy bueno y predicarte una herejía. Entonces es hacer lo bueno, siendo bueno. Ahora, Dios es el único bueno. Entonces, como sabe quiénes somos, lo que hace es poner a Cristo en ti. Hemos tomado de Él. Cristo se está desarrollando. Así que es una acción personal generosa de cualquier índole, expresada a través del fruto del Espíritu Santo, que favorece a los demás a través de los propósitos de Dios. Fíjate que la bondad nos habla de la virtud, y la virtud es la excelencia con la que tratamos a otros a través de los propósitos de Dios, hacia todo lo que eres, lo que haces, y donde intervienen las cualidades y los talentos naturales o ministerios o dones. Siempre la bondad tiene que estar. Así que eso no quiere decir que nosotros no fallemos, que no vayamos algún día a salirnos, pero hay que retraerse, arrepentirse y pedir perdón.
pero no conformarte. El antónimo de bondad es maldad e intolerancia. Así que la tolerancia tiene mucho que ver con la bondad. Por eso a veces el Señor no puede realizar sus propósitos en nosotros, porque nos procesa y hacemos la rana, brincamos de un lado a otro. No quedamos quietos. Aquí no, que aquí me dicen, me voy para allá, me cambio. Así que solamente quiero leer Romanos capítulo 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Fíjate que aquí venían los textos hablando de un problema que había en la alimentación, según la ley. No, es que esto no se puede comer, esto sí, estaban ahí juzgándose y entonces Pablo interviene para cortar esa condenación que había entre unos y otros, esa intolerancia. Pero fíjate en la exhortación y en la amonestación, como dice, fíjate al nivel que pone la amonestación, la exhortación. Fíjate el versículo 14, llenos de toda bondad, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Fíjate, para amonestar, para exhortar. No con tu conflicto emocional, de bondad y de conocimiento, porque yo necesito darle, al que yo amonesto o exhorto, necesito darle una puerta de salida, no bloquearlo, no condenarlo, no juzgarlo, y no solamente aliviar mi conflicto emocional. Y luego, la palabra poder también entra. Y fíjate que la palabra poder es la fuerza que ejerce un poder milagroso. Es la potencia de un milagro en sí mismo, produciendo la capacidad y eficacia necesaria. Así que es el poder y la potencia del Señor. Y fíjate que aquí obra la fe, toda obra de fe y de poder del Señor. Así que, bueno, aquí tenía más textos, pero entiendo que tenemos que acabar ya. Si no, me quedaba un ratito más. Estamos muy a gustito. Bueno, gracias por vuestra paciencia. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, te doy las gracias porque tú has hecho el milagro